¡Qué mes! ¡Qué mes de arranque de la presidenta Claudia Sheinbaum! Corte de caja a un mes y cachito, mes y medio. Bueno, pues un mes muy esclarecedor. Teníamos todavía algunos signos de interrogación a finales de septiembre con esta idea de que la banda presidencial genera cambios inmediatos en la personalidad de quien ejerce ya el poder presidencial, y yo creo que uno tras otro han ido cayendo estos espejismos, estas ideas de que tendríamos nosotros una presidencia pues que distendiera un poco el clima, que cambiara la atmósfera de la discusión política, que buscara cierta moderación, y lo que hemos visto creo que es todo lo contrario. Hemos visto una presidenta de la República que aprieta el acelerador y que continúa pues con todas las iniciativas, con todas las propuestas, incluso que le da continuidad a las obsesiones del presidente López Obrador, y en ese sentido, bueno, creo que vemos en realidad la radicalización del proyecto López Obrador. ¿Salió más autoritaria que López Obrador? Me parece que tiene gestos que refuerzan ese autoritarismo. O sea, por ejemplo, la supremacía constitucional de Morena no lo traía López Obrador en la agenda, y eso fue ya de este sexenio, ¿no? Es ya parte de contribución de este gobierno, y me parece que agrega, en términos de la manera en que estamos procesando las diferencias, un cambio importante, y es que continúa la agresividad contra los opositores, continúa estos insultos a los opositores que pertenecen a esta mafia siniestra, pero se le agrega también esta marca del desprecio, de no tener ninguna disposición de encarar a quien piensa distinto, de tener una conversación con, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, recibir a la presidenta de la Corte, recibir en una audiencia a los dirigentes de los partidos políticos representados en el Congreso, en donde lo que vemos una y otra vez de la presidencia es pues el desprecio, el desinterés absoluto por tener diálogo elemental en el país. Lorenzo, durante la campaña se estuvo alentando muchísimo la versión de que Claudia Sheinbaum era una moderada, espérense que se ponga la banda presidencial. Desde la propia campaña de Claudia Sheinbaum daban ese impulso y mandaban esos mensajes a los sectores que querían escuchar ese mensaje. ¿Qué te ha parecido el estilo de Claudia Sheinbaum en este arranque? Yo creo que hay un par de cosas que quisiera resaltar. Lo primero es que es muy difícil que ella hubiera tomado un tono moderado por la forma en la que ganaron. O sea, de verdad fue un triunfo de 30 puntos de ventaja, que es algo abrumador. Ahora, lo preocupante es que ella y por lo visto Morena están interpretando ese resultado electoral como un cheque en blanco para que no existe el equilibrio de poderes, para acabar con todo, para que el Ejecutivo sea el dominante de todo. Cero división de poderes, cero pesos y contrapesos, cero instancias de límites al poder, ninguna defensa institucional fuera del Ejecutivo, obviamente menos dentro, para el disenso, para los opositores, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa. Y de ahí vienen todas estas reformas que, pues obviamente, les han tenido sin cuidado las formas, porque, digo, el proceso ha sido terrible, totalmente desaseado. Hemos visto amenazas, el voto fantasma, etcétera. Pero ellos consideran que ese resultado electoral avala que ellos puedan hacer todo esto. Ahora, yo creo que ella está enfrentándose a un escenario muy diferente al que tuvo López Obrador. Y, por ejemplo, ella no tiene una oposición fuerte. Nada más veamos sus mañaneras. Sus mañaneras no tienen, pero ni de cerca, el punch que tenía López Obrador en sus mañaneras, y agarraba de piñata a la oposición porque todavía existía una oposición, pero ahorita la oposición está muy diezmada, entonces no es creíble para ella utilizar a la oposición. Y además, ¿a qué se está enfrentando? A unos episodios de violencia casi de la época de Calderón. Ella no está pudiendo, a diferencia de López Obrador, darle la vuelta o evadir eso, ¿no? Tratan de enfocarse en los gobiernos, en donde existen esos episodios en gobiernos de oposición. Pero ve lo que está pasando en Sinaloa, en Chiapas, en Michoacán, en Zacatecas. Digo, lo de Querétaro, perdón, pero palidece ante todo eso. Y yo creo que además la amenaza de Trump, que es algo que yo creo que va a diferenciar totalmente la presidencia de ella de lo que vimos con López Obrador.
Lorenzo, se volvió muy famoso un clip en esta mesa cuando tú decías, ya va siendo hora de que les creamos a los políticos lo que nos dicen. Y Claudia Sheinbaum delineó que iba a hacer todo lo que está haciendo, a lo mejor le metió un volumen más. No sé si ahora a Trump también hay que creerle exactamente lo que yo creo que sí. Yo creo que esa es parte de la mentalidad de los autoritarios, sobre todo en los tiempos que corren. ¿Salió peor Claudia Sheinbaum que López Obrador como autoritario? Pues lo que pasa es que sí, no tanto por ella, porque en ese sentido ella es una continuidad hasta en los modos. Ya cuando llego a ver las mañaneras, hasta las pausas empiezan a tener ya algún tipo de similitud. Las pausas al hablar. Sí. Pero sí, es mucho peor por el antecedente sobre el cual se fundamenta. Claudia nos dijo que desde la campaña que su pretensión era construir un segundo piso a la obra de López Obrador, y es lo que está construyendo y así se está asumiendo. Y yo creo que sí, una de las características de Claudia Sheinbaum es su honestidad en el sentido de abrir su juego. Nos ha dicho lo que iba a hacer y lo ha cumplido a pie juntillas. Y creo que esto echa por tierra aquellas ilusiones hoy absolutamente insensatas, ridículas, bien intencionadas, pero absolutamente fuera de la realidad, de quienes pensaban que Claudia Sheinbaum iba a ser distinta. Vuelvo a insistir, Claudia ha sido muy honesta. Claudia Sheinbaum nos dijo lo que iba a hacer, lo ha hecho, y hay que empezar a creerle que está convencida de ello. Claro, agregado por una serie de factores que han venido ocurriendo en el camino. Una mayoría, hipermayoría que lograron consolidar con las peores violaciones constitucionales, si se quiere, pero ahí está, y que ha actuado sin ningún tipo de vinculación con los demás. Yo me acuerdo en esta mesa que justo cuando analizábamos la toma de posesión decíamos con un tono de respiro, bueno, pero no se lanzó contra la oposición. Un mes y medio después, basta ver lo que ha ocurrido en estas horas, después de del recambio de la dirigencia del PAN. De veras ser una presidenta que no se metía con la oposición, se metió a atizarles y a responsabilizarlos de todos los males del país, como había venido haciendo López Obrador. Bueno, por lo menos no se refiere a la oposición, no, la menciona, pero ya además mandó por la puerta de atrás a ese ignominioso trabajo de tener puentes de diálogos con la oposición a la secretaria de Gobernación. Ella no habla con los... Entonces yo sí creo que, y no solo... En el camino se les atravesó una corte que salió un poquito, parecía más respondona de lo que se pretendía y rápidamente cambiaron la Constitución a su antojo. Nunca había habido tantos cambios constitucionales tan velozmente operados como ahora, en lo que representa un absoluto desprecio por la legalidad, por las formas, como decía Lorena. Es decir, yo sí creo que estamos viviendo un cambio, no solamente una radicalización del autoritarismo, sino creo que hoy ya estamos, y hay que decirlo con todas las letras, en un cambio de régimen. Sí, totalmente. Hace 30 años iniciamos un proceso de transición a la democracia. Yo creo que hoy ya concretamos, sobre todo a partir de la claudicación de la Corte, de ejercer el último baluarte de contrapeso que existía, que era, bueno, el órgano reformador de la Constitución puede o no hacer lo que se le pegue su regalada gana. Hoy sabemos que ya, y eso implicó traspasar una frontera. Hoy estamos ya en un régimen autoritario. Yo digo que el elemento distintivo para llamarlo correctamente, estamos frente a un despotismo en donde el desprecio a la ley es absoluto, ¿no? A la Montesquieu. Y frente a eso yo creo que la salida que ya emprendieron, y hay que tener mucho cuidado, es quién gana en ser más radical, el más radical del... Hablaremos ahora de esa carrera. Carolina, ¿qué has visto de formas y qué has visto de fondo en este primer mes y medio de Claudia Sheinbaum? Creo que es menos visceral que Andrés Manuel, pero más condescendiente, es más arrogante y a lo mejor en ese va el tono de sus mañaneras, que afortunadamente las ven cada vez menos personas, porque tú entras y estás en un riesgo de que un día te salude en nombre, porque cada vez son menos personas las que las ven, porque tiene menos, sí, ¿no? Deja de que, ay, mira, entró caro, porque tiene muchos menos vistas que los que tenía Andrés Manuel, que era mucho más elocuente cuando hablaba, te ponía chicoche. Con Claudia no hay chicoche y eso también baja bastantes puntos, ¿no? Pero a mí lo que me llama mucho la atención es ese mensaje arrogante y condescendiente que Andrés Manuel no tenía. Andrés Manuel era totalmente visceral y totalmente frontal en estos arrebatos contra la oposición o contra lo que fuera. Y Claudia es como pelucea a todo mundo. Es como, no, eso no es, no, está mal. No, o sea, tiene una soberbia. Y obviamente creo que tiene que ver con este poder absoluto que tienen ahora, ¿no? Se siente tan conforme con todo lo que tiene, que eso es lo que me ha parecido.
El segundo piso, como dice Lorenzo también, sí, nos lo dijo que iba a construir el segundo piso y lo está construyendo mucho mejor que la línea 12, por ejemplo, mucho más sólido. Ese segundo piso que se ve muy bien encaminado, está muy clara en lo que quiere hacer y como ahora no tiene ni siquiera la mínima oposición, sabe que lo puede seguir. ¿Es un segundo piso autoritario? No, Totalmente. ¿Más autoritario que López Obrador? Yo creo que sí, porque tiene un contexto distinto. Y ahí quisiera poner también el país como está. Es el 7º año de Andrés Manuel. Es que también Claudia recibe un país que estaba completamente incendiado y que el incendio se fue a niveles absurdos. Todo el país está incendiado. Para donde voltees hay atrocidades cada vez mayores.